Un saludo muy especial para todos, qué gusto estar con ustedes. Bienvenidos a Sala de Prensa. A menos de 24 horas de que se inicie en Bogotá la cumbre sobre Venezuela, que cuenta con la asistencia de más de 20 países, entre ellos Estados Unidos, que enviará una delegación de alto nivel, se conoció de la presencia en la capital de la República, aquí en Bogotá, de Juan Guaidó, opositor al gobierno de Nicolás Maduro. ¿Qué significa esta cumbre? ¿Qué implicaciones tiene la presencia de Juan Guaidó aquí en Colombia? ¿Qué trascendió de la visita de Petro a los Estados Unidos? ¿Por qué el gobierno se convierte en mediador? Vamos a analizar este tema acá en Sala de Prensa. Bienvenidos. Nuestros invitados, Ronald Rodríguez del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y Olmer Muñoz, docente de la Universidad Pontificia Bolivariana y analista político. Ahí los estamos viendo en pantalla y voy a iniciar con Ronald Rodríguez. Gracias por estar con nosotros. La pregunta es muy clara. ¿Qué significa esta cumbre que se va a realizar aquí en nuestro país? Gracias por la invitación. Bueno, sin lugar a dudas es el regreso de Venezuela a la dinámica de las democracias occidentales. Recordemos que el cerco diplomático que impulsaron los presidentes Trump, Duque y Bolsonaro terminó aislando a Venezuela, pero también la terminó votando y acercando con países no democráticos, con potencias extracontinentales. Lo que se creía que iba a ser la solución para que Venezuela finalmente diera un paso hacia la democracia, pues terminó fue estrechando los vínculos de Venezuela con Rusia, con Irán, con Turquía y particularmente pues con todos los regímenes no democráticos, cuando la intención era todo lo contrario, que se diera un punto de salida para que Venezuela pudiese empezar ese retorno a la democracia. Esta es la oportunidad para que Venezuela nuevamente pueda interactuar con las democracias occidentales y pueda ir construyendo un camino, un retorno a la democracia. Pero ¿qué tan posible es, señor Ronald Rodríguez? Porque ya veíamos algunas personas que se manifestaban, por ejemplo, en las redes sociales y que decían que pese a la mediación de Colombia era muy difícil que regrese la democracia a Venezuela. Difícil, sin lugar a duda, la dinámica de deterioro de Venezuela es importante. Venezuela ha perdido el 21% de su población en el marco de lo que ha sido la emergencia humanitaria compleja, que hay que decirlo, no fue causada por las sanciones internacionales, es el resultado de malas decisiones políticas, económicas y sociales que sí fueron agravadas obviamente por las sanciones. Las sanciones sí dificultan la vida de los venezolanos, pero Venezuela había salido de la dinámica democrática, por eso recibió las sanciones, y tratar de recuperar la democracia pues no va a ser tan rápido, así como son casi 25 años desde el ascenso, desde la campaña de Hugo Chávez en 1998 que le permitió hacerse con la presidencia de Venezuela, el regreso, el retornar a una dinámica democrática donde pueda haber competencia, donde los presos políticos puedan salir, donde los partidos a los cuales se les ha quitado la tarjeta se les permita participar con sus representantes reales y poder ir recuperando esos espacios de pluralismo que tenía Venezuela, pues va a llevar tiempo, va a ser un trabajo difícil. No podemos pensar que por este inicio, por estos diálogos, inmediatamente se va a reactivar México e inmediatamente en el 2024 tendremos unas elecciones libres en Venezuela. Todo lo contrario, esto es un proceso de construcción, pero es mejor empezar el camino por el diálogo y salirnos de la ruta equivocada, del error que se cometió al pretender aislar a Venezuela y particularmente en una fórmula que no funcionó con toda la dinámica de las sanciones. Es un proceso largo, dice nuestro invitado. Vamos a hablar también con el señor Olmer Muñoz, docente de la Universidad Pontificia Bolivariana, analista político. Le decía yo en la introducción a nuestros usuarios aquí de Sala de Prensa de la visita de Juan Guaidó. ¿Qué significa que esté en Colombia? Además ha dicho parte de la oposición que no se sienten representados por él. ¿Qué significa esto? Muchas gracias por la invitación, muchas gracias al profesor Ronald y a todos los televidentes que nos ven esta noche. Es muy importante por tres aspectos. En primer lugar, Guaidó jugaba como el líder de la oposición en Venezuela, pero ha perdido mucha fuerza como tal, indiscutiblemente en Venezuela y por fuera del país. En segundo lugar, es una forma de entrar en el diálogo para mirar qué tanto es posible el retorno de la democracia de Venezuela, que sigue siendo muy difícil. Y tercero, recordemos también que durante el gobierno de Nicolás Maduro y después del gobierno de Hugo Chávez en su momento, pues el país se ha fracturado gravemente al interior del mismo. En efecto, tal como el observatorio que el doctor Ronald dirige ha mostrado de todas las maneras posibles que una mala administración, independientemente del gobierno que sea, puede llevar a un fracaso a un país como era Venezuela.
digamos, el país más rico que había de la región y el país con el PIB per cápita más alto que había en América Latina, y al cual todo el mundo aspiraba, incluso los colombianos, a vivir. De todas las ciudades del país se fueron en la década de los años 90. Mucho antes incluso. Pero entonces el asunto es que la visita de Guaidó genera esa acción positiva para tratar de dialogar, pero si no estoy mal, tal como también nos han presentado los cables, la misma Cancillería anunció que a Juan Guaidó no se le había invitado a esta reunión. Entonces la pregunta es, si el gobierno colombiano está jugando a ser mediador, ¿por qué no invita a la oposición que está en estos momentos en cabeza de Juan Guaidó, a pesar de que ha perdido gran capacidad de manejo político? Indiscutiblemente, esa es la importancia, comenzar el diálogo para el retorno a la democracia. Pero gobiernos como el de Venezuela o como ha pasado también con el gobierno de Cuba, no les interesa en principio volver a las reglas del sistema interamericano porque eso restringe mucho su capacidad de maniobra y de presión política sobre la población. Ahí está el dilema difícil y es ponernos a negociar con el gobierno de Nicolás Maduro pensando en que se van a levantar primero las sanciones o primero va a haber elecciones y luego levantar las sanciones. Creo que no va a ser tan factible, al menos por ahora. Esto va a demorar un buen tiempo. ¿Qué significan esas sanciones que tiene Venezuela por parte de Estados Unidos y cómo puede Colombia, el presidente Gustavo Petro, mediar para que puedan ser retiradas? Pues indiscutiblemente las sanciones presionan a cualquier gobierno para que tome unas decisiones en otra dirección. El asunto es que a Venezuela sí lo ha asfixiado en gran medida las sanciones que el gobierno norteamericano ha impuesto, pero creo yo que el gobierno del presidente Petro, de buena fe tal vez, quiere que se levanten las sanciones para que Venezuela vuelva no solamente al sistema interamericano, sino también a que la democracia fluya en el territorio nacional. Sin embargo, esto no va a ser tan fácil porque yo creo que el presidente Nicolás Petro, Gustavo Petro, perdón, quiere hacer un tipo de ajustes a la democracia en el país, pues las sanciones tienen un serio obstáculo para ellos. Insisto con lo siguiente, levantar las sanciones implica que el país tome decisiones en la vía correcta. Tal vez el presidente Gustavo Petro de buena fe quiere que eso cambie, pero cambiar la mentalidad de Nicolás Maduro, cambiar su forma de gobernar, cambiar y que entienda que necesita más espacios para la democracia, va a ser muy difícil a pesar de que tengan sanciones tan estrictas como en el caso de Estados Unidos. Nos preguntamos qué estaba pensando la oposición, esa que está reconocida aquí en nuestro país. Los voy a invitar a los dos a que escuchemos al señor Tomás Guanipa, líder de la oposición venezolana, de qué esperan precisamente de esta cumbre. Esperamos que el mundo libre vea a Venezuela como un país que necesita de la ayuda de todos para que se restablezca un proceso de negociación que nunca se debió haber paralizado, que es el proceso de negociación de México, que está conformado por las dos partes, tanto la oposición venezolana representada en la delegación de la plataforma unitaria como por el régimen de Maduro, y que está en un momento crucial porque vienen elecciones presidenciales y también elecciones a todos los cargos de elección popular. Y este es un momento importantísimo para poder llegar a un acuerdo que le devuelva a los venezolanos las garantías electorales, que devuelvan nuestros derechos humanos, que devuelvan nuestras libertades económicas, que devuelvan nuestra posibilidad de vivir en un país donde podamos progresar. Y por eso tenemos una alta expectativa con esta iniciativa que ha tenido el presidente Petro y que esperamos que redunde en una reactivación de México y en un acuerdo en el menor tiempo posible en beneficio de todos los venezolanos. Profesor Ronald, ahí está lo que espera la oposición. ¿Ustedes qué opinan sobre esto y qué opinan, también trasladándole esa pregunta, de que algunos no se sientan representados por Juan Guaidó? Bueno, la oposición venezolana es una oposición variopinta donde hay diferentes sectores. En este momento, digamos que ya evolucionó de la dinámica del G4, en la cual, sin lugar a duda, Juan Guaidó jugó un papel importante. Recordemos que él presidente de la Asamblea Nacional y por eso fue ungido como el presidente encargado de la transición y el presidente del gobierno interino fue Bueno, muy bien, hemos perdido en este segundo la conexión con el docente Ronald Rodríguez, sin embargo ya vamos a retomar, pero me quedo mientras tanto con el señor Olmer Muñoz para seguir analizando este tema. Señor Olmer Muñoz, vamos a escuchar en este momento, mucha atención, a Stalin González, diputado de la oposición venezolana, para que justamente podamos seguir analizando lo que piensan ellos. Nos sorprende por una
Él está definiendo su futuro personal en un país donde se persigue por razones políticas. Él tomó una decisión que obviamente no podía consultar con todo el mundo. Y nos parece que es una buena oportunidad. La Conferencia Internacional de Bogotá para buscar... Respetamos su decisión personal, pero no forma parte de una estrategia de la delegación ni de quienes estamos en este momento promoviendo un proceso de negociación que termine con el drama que estamos viviendo en Venezuela y que pueda retornarnos a la democracia a través de unas elecciones libres. Ahí está entonces esa posición de Stalin González. ¿Qué piensa usted sobre esto, señor Olmer? Pues mire, como lo hemos mencionado, la oposición ha estado muy debilitada en Venezuela. Recuperar su capacidad de dialogar con los partidos para efectos de hacerle frente a un gobierno que tiene toda la concentración del poder, toda la concentración del dinero y además tiene la capacidad real de influir en unas elecciones a través también de la presión con las fuerzas militares, pues es muy difícil. Insisto con lo siguiente, que puede ser de muy buena fe, como el presidente Gustavo Petro lo ha planteado, y es: hay que comenzar el camino del diálogo en Venezuela, pero también el presidente Gustavo Petro tiene que señalar exclusivamente, así como lo ha señalado en su momento con Nicaragua, que hay serios problemas de protección en materia de derechos humanos en Venezuela, hay serios problemas de persecución a la oposición en Venezuela, y por eso el presidente Nicolás Maduro renuncia al sistema americano de derechos humanos, al sistema interamericano. Eso es un problema difícil a nivel político porque sabe que retornar al sistema interamericano implica devolver los derechos de aquellas personas que hoy no lo tienen para tener una vocería política. Importante por lo siguiente: al mismo presidente Gustavo Petro le sirvió el sistema interamericano para que le devolvieran sus derechos políticos, y a él apeló precisamente para defenderse ante una decisión de la Procuraduría General de la Nación. En este caso, la pregunta es: ¿qué tanto estaría de acuerdo el presidente Nicolás Maduro de retornar a ese sistema y reconocer la competencia de la Corte Interamericana, que lo podría llevar eventualmente a una condena al Estado venezolano por no proteger los derechos humanos? Ahí está el punto difícil, sobre todo este diálogo con la oposición. Si no hay reconocimiento a la oposición, si no hay pluralidad y participación, esto va a ser un canto a la bandera. Y por supuesto, interesante el detalle: México renunció a ser mediador y lo está haciendo Colombia, que tiene menos capacidad de influencia. Y no creo que el presidente Gustavo Petro pueda convencer a todos los países de que Venezuela es una democracia plena por lo deficitario que tiene a nivel de su sistema democrático hoy en día y por efecto de la crisis humanitaria que hoy vive el país. Este es un tema que me parece supremamente importante, que tiene que ver con los derechos humanos, y por eso, Ronald Rodríguez, me gustaría saber qué mirada puede tener en este momento el gobierno de los Estados Unidos frente a ese respeto o no de los derechos humanos que está pasando en Venezuela. Como Colombia es mediador, ¿qué mirada puede tener los Estados Unidos? Bueno, realmente Colombia todavía no ha sido declarado mediador. Se supone que Colombia está generando unos escenarios para que se pueda dar un espacio y se regrese a la mesa de México. Digamos que sería como una especie de buenos oficios, pero todavía como mediador como tal no ha entrado a participar. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta que en el caso de los Estados Unidos también hay unos intereses de por medio. Esto no se da porque los Estados Unidos o Colombia o la misma Venezuela tengan un espíritu que busque el regreso a la democracia. Todo lo contrario, acá hay unos intereses de por medio, y en el caso norteamericano debemos recordar que en este momento hay un grupo de petroleros en Estados Unidos que están muy interesados en poder recuperar la explotación petrolera en Venezuela. Recuerden que ellos tienen una capacidad instalada para la dinámica del petróleo venezolano, para petróleo pesado y extrapesado, y eso genera unos intereses desde el gobierno de Donald Trump. Venían presionando para que ese proceso se diera, y en este momento pues están muy interesados que antes de que cambie la matriz energética y particularmente la política de la situación en Ucrania con Rusia, pues están buscando que se pueda reactivar ese negocio petrolero. Colombia también tiene unos intereses de por medio. Para los colombianos que exportan a Venezuela es muy difícil hacer
de las sanciones que pesan sobre el sistema venezolano, y obviamente pues el régimen también tiene un interés. Hay que decir que no todas las sanciones son iguales, hay unas sanciones que son sectoriales, que son las que se están pidiendo que se levanten en este momento. Hay otras sanciones que van dirigidas y específicamente a personas que tienen dinámicas con el narcotráfico o con la violación de derechos humanos. Estas es muy poco probable que se puedan levantar. No obstante, pues el ejercicio, el afán que se tiene es lograr que en el caso de Venezuela las sanciones sectoriales, las sanciones que afectan la vida de todos los venezolanos puedan ser levantadas para así poder pasar a una dinámica donde Estados Unidos recupere parte de sus intereses en Venezuela y Colombia pueda tener parte de esa dinámica comercial. Si bien hay un deseo porque se regrese a la democracia, no podemos olvidar que hay siempre intereses de fondo. Intereses económicos, lo que usted me está planteando en este momento. ¿Cuál es la situación actual de los derechos humanos en Venezuela, señor Ronald? Lamentablemente Venezuela sigue siendo un país en emergencia humanitaria compleja y prolongada. Parte de eso lo vemos nosotros con la dinámica migratoria. A Colombia están llegando niños, niñas y adolescentes en una pésima dinámica educativa. El retraso educativo en Venezuela es muy importante. Muchachos de 13, 14, 15 años que deberían estar cursando bachillerato llegan y su nivel de aprendizaje es de muchachos de primaria. También tenemos una dinámica muy seria en materia recordemos que desde el 2016 no se hace público el boletín epidemiológico venezolano y eso tiene unas afecciones en el largo plazo en Venezuela porque toda la dinámica de maternas, de infancia está fuertemente golpeada, no hay datos. Los únicos que levantan datos en Venezuela es la encuesta en COVID. El INE, el Instituto Nacional de Estadística, cortó toda la dinámica de información y esto hace que lo poco que sabemos del caso venezolano realmente lo reflejemos en las cifras y datos que tenemos los países receptores y obviamente en el caso colombiano es importante porque Colombia tiene el 40% de la diáspora venezolana. Pero frente a esta respuesta, señor Ronald, yo no creo que un país como los Estados Unidos, por intereses económicos, vaya a dejar pasar en alto esta situación tan grave que usted está planteando. Lamentablemente, la situación de derechos humanos no es lo que orienta a las grandes potencias y en eso tenemos que ser claros. Recordemos que los europeos voltearon a mirar para otro lado. Fue necesario hacer tratos con Gaddafi y en el caso de Estados Unidos no podemos olvidar que la historia de Estados Unidos está marcada por haber apoyado dictaduras de derecha en la segunda mitad del siglo XX. Claro, hay una dinámica de interés por los derechos humanos y sobre todo muchas de las ONG norteamericanas están presionando a los demócratas y al presidente Biden para que se recupere la democracia en Venezuela y para que se dé sobre todo atención. Recordemos que incluso el último acuerdo que se hizo en noviembre es para descongelar $3.000 millones que puedan dar lugar a la atención humanitaria en Venezuela. Esos los tiene en su gran mayoría Estados Unidos y ha sido muy difícil levantar la dinámica de los recursos. En este momento uno de los reclamos que hace la oposición venezolana, que hace el gobierno venezolano y las ONG venezolanas es que esos recursos que se habían acordado en noviembre puedan llegar a Venezuela. Y obviamente hay que entender que en el caso de los Estados Unidos el tema de los intereses es importante, si bien puede haber preocupación por los derechos humanos, no podemos pensar que es simplemente un acto de bondad de los Estados Unidos la búsqueda de la democracia en Venezuela. Hay una serie de dinámicas y muy seguramente si llega a haber un cambio político en la próxima administración norteamericana tendríamos una presión muy fuerte, sobre todo si llega a la presidencia el gobernador de la Florida, en el cual pues está supeditado a la dinámica de presión de los actores políticos del éxodo venezolano, de la oposición venezolana que se radica en este lugar. Y ahí, pues digamos que toda la lógica de derechos humanos nuevamente quedaría en vilo. Bueno, ahí está esa posición tan contundente. Señor Olmer, docente Olmer, volvamos al tema de la cumbre. ¿Por qué es importante? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a trascender de esta reunión? Pues hasta que no se dé la reunión, pues seguramente tendremos muchas expectativas en muchos temas. Entre ellos, ¿cómo va a ser la capacidad o la legitimidad que le va a dar de reconocimiento al gobierno de Nicolás Maduro a la oposición? Segundo, si van a tener más partidos que puedan competir en el país. Tercero, si el tema de derechos humanos va a estar o no en la agenda, porque el presidente Gustavo Petro, tal vez como lo dice el profesor Ronald, que
los países tienen sus intereses y pueden supeditar el tema de interés a lo que se discuta sobre derechos humanos, aquí hay una crisis humanitaria que no se puede negar. Cuarto, el tema de las relaciones económicas del país, no solamente con Colombia, sino con otros estados, también es importante. Aquí en el asunto más de fondo es que un país se vino al piso precisamente por malas decisiones en términos administrativos, porque no sabían administrar los recursos, porque concentraron absolutamente todo el poder, porque tienen algunas relaciones, algunos sectores políticos con algunas mafias. Y miren ustedes una cosa bien interesante que el profesor Ronald en un informe o en varios informes que han realizado sobre Venezuela seguramente lo intuía en su momento. Y es que justo en este momento ha explotado, o hace 15 días ha explotado el tema de corrupción en PDVSA, que incluye a exministros y a grandes consejeros del gobierno de Hugo Chávez y también de Nicolás Maduro. Eso da pie no solamente que el presidente haya podido tener o no desconocimiento de esas falencias, sino que además está demostrando evidentemente que el sistema de corrupción al interior de estos gobiernos autocráticos es cada vez mayúsculo. No quiere decir que no haya corrupción en otros países, pero aquí el tema de los recursos no solamente lo extinguen los propios miembros del gabinete de PDVSA, sino también muchos políticos vinculados al gobierno de Nicolás Maduro. Entonces, el tema de corrupción va a ser también parte de la agenda y lo deseable es que se abra el espacio para elecciones democráticas, cosa que no creo por dos razones. Una, eso implicaría la debilidad del propio régimen y segundo, pues si bien sería muy agradable que él lo hiciera ante el sistema internacional, pues no le conviene porque lo más probable es que Nicolás Maduro no se deje imponer esas decisiones internacionales porque siempre va a obrar también de acuerdo a lo que el propio partido le está indicando y a su deseo de seguir concentrando el poder. Ojalá esto cambie, pero va a ser poco a poco y no es tan fácil ni ser mediador, ni ser un ápice, digamos, de un diálogo entre la oposición y el gobierno central, en este caso de Venezuela, que cada vez está más rígida frente a estos cambios al interior del propio sistema. Señor Ronald, ahora que perdimos la conexión, usted me estaba haciendo un análisis de la presencia de Guaidó aquí en Colombia. ¿Cómo ve esto? Bueno, realmente les decía que la dinámica de la oposición es bastante compleja. La oposición se ha reinventado en diferentes oportunidades y espera que de cara a una eventual elección en 2024, y digo eventual porque no se sabe si el régimen de Maduro la adelante para 2023, se vuelva a reorganizar. Recordemos que en un momento determinado los partidos políticos no hicieron parte de la oposición en los primeros años de Hugo Chávez y fueron precisamente los sindicatos y los grupos económicos los que terminaron construyendo una oposición que fue la oposición que va a dar el golpe en 2002. Para las elecciones de 2004, en la cual se hacía un referendo revocatorio contra Hugo Chávez, fue un ejercicio de diferentes actores y de movilización social, lo que se llamaba una dinámica democrática para buscar un cambio, una transformación en Venezuela y posteriormente en 2006 se quiso construir una dinámica de cara a participar en la elección. En ese momento todos recordamos una de las figuras que hoy es candidato a la presidencia de Venezuela, Manuel Rosales, quien recibió la paliza más fuerte electoralmente por parte de Hugo Chávez. Después tuvimos unos jóvenes a los cuales pertenece precisamente Juan Guaidó, la generación del 2007, que se movilizó y le propinó la primera derrota electoral a Hugo Chávez. Y así hemos tenido diferentes momentos, la Mesa de Unidad Democrática, la Coordinadora Democrática, el G4. La oposición venezolana ha ido construyendo dinámicas. Hay que reconocer que particularmente en 2015 fue muy importante que le hubiesen arrebatado la Asamblea Nacional al régimen venezolano. No obstante, ahí precisamente se desencadena el ascenso de Nicolás Maduro hacia una dinámica dictatorial el 1 de mayo de 2017. Todo ese proceso de construcción de oposiciones tiene que tenerse en cuenta un elemento particular. La oposición gana cuando juega la dinámica electoral y cuando le juega y le apuesta a la democracia. Cuando ha tratado de buscar otras alternativas, de poner sobre la mesa dinámicas de invasión, cuando ha tratado de poner sobre la mesa dinámicas de desestabilización, el resultado no ha sido el mejor. Por eso, lo que se debe esperar es que en estos próximos meses la oposición logre congregar un nuevo liderazgo que pueda confrontar a Nicolás Maduro en unas elecciones que serán muy seguramente no democráticas, con un montón de problemas, pero que irán en dirección a generando esa lógica de regreso al poder de otros actores o por lo menos de la alternancia política en Venezuela.
Muy bien, lastimosamente se nos agotó el tiempo, muy interesante este análisis. Al señor Olmer Muñoz, muy rápidamente, una conclusión de la cumbre. Pues ojalá esto sirva para movilizar un poco el régimen hacia un cambio democrático. Eso es lo deseable, pero tomará mucho tiempo al interior de Venezuela. Y al señor Ronald Rodríguez también una conclusión muy rápida de esta cumbre. La salida de Venezuela es democrática y la paz de Colombia está estrechamente vinculada a la situación en Venezuela. Al profesor Olmer, muchas gracias. Ellos son entonces Ronald Rodríguez del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y el señor Olmer Muñoz, docente de la UPB, la Universidad Pontificia Bolivariana, y analista político que han pasado por aquí por Sala de Prensa analizando un poquito esta cumbre y también la situación en el país vecino de Venezuela. Una alegría estar con ustedes. Continúen con nuestra programación.